Y hoy vamos a estar en nuestro último episodio de Doble Vía. Hoy se concluye una serie que hemos estado caminando por varios meses, exactamente 6 meses, en esta serie en la que el Señor nos ha ido enseñando. Y quiero invitarle a que vayamos a Gálatas, la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 26, perdón. Gálatas capítulo 5, versículos 22 hasta el 26. ¿Está bien? Y gracias por quienes se ponen en pie para leer la palabra. Si usted encuentra a alguien a su lado que está buscando todavía allí en el Nuevo Testamento la carta a los Gálatas, por favor ayúdele, extiéndale misericordia. Ayúdele porque hay algunas Biblias que lo embolatan esa carta ahí, entonces ayúdele por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 22 hasta el 26. Gálatas 5, 22 al 26. Dice la palabra del Señor: pero el fruto del Espíritu es amor, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y Padre, hoy damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y gracias porque tú te encargas, Señor, de preparar el terreno de nuestro corazón para tu palabra. Gracias porque tu palabra es esa semilla, Señor, que cae en tierra fértil y que germina, que tiene fruto. Por eso ruego delante de ti, Señor, que tú permitas que tu palabra tenga fruto en nuestras vidas. Ruego, Señor, que tu palabra obre en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, impacte nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos y anhelos más profundos. Ruego, Señor, que en esta mañana tú, Señor, tú traigas el fruto de tu palabra en medio nuestro. Padre, gracias. Gracias porque tú alumbras nuestro entendimiento con tu palabra. Y rogamos, Señor, que hoy renueves nuestro entendimiento de tu palabra. Y de esta manera, Señor, podamos ser fértiles en un fruto abundante de tu palabra en nuestra vida. A ti te damos toda la gloria. Señor, a mí como tu siervo, permíteme predicar con honestidad, con transparencia, con fidelidad a tu palabra. Permite, Señor, que yo pueda esconderme detrás de la cruz para que Cristo Jesús sea reconocido, exaltado y glorificado. Que tú hoy, Señor, te pasees en medio nuestro a través de tu Espíritu Santo y toques nuestra mente, toques nuestro corazón y obres en nuestra vida, Señor, conforme a tu voluntad y para la gloria de tu nombre. A ti te damos gracias, Señor, porque tu palabra realmente es única, porque tu palabra es fuente de autoridad y porque tu palabra es consuelo y sustento para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, damos gracias a ti. Amén y amén. Amén. Podemos tomar asiento. Y como venía diciendo, hoy se concluye esta serie de Doble Vía.
Y concluimos esta serie con una predicación titulada Fruto en doble vía. El fruto o fruto en doble vía. Y al culminar esta serie y haciendo un repaso de esos 6 meses en los que estuvimos siendo alumbrados por el Señor en nuestro entendimiento con su palabra, hoy podemos escuchar nuevamente la voz del Señor diciendo: la palabra del Señor tiene fruto en aquel que la escucha. Hablamos de 19 principios de la Escritura que están resaltados como mandatos. 19 principios de los unos a los otros, en los cuales hemos podido tener un peregrinar fabuloso, donde lloramos en algunas ocasiones, donde en algunos momentos reímos, donde hemos sido confrontados, animados, transformados y sobre todo instruidos por la palabra del Señor. La oración en doble vía. Y bueno, yo no los voy a nombrar todos porque quiero aprovechar el tiempo más adelante. Pero allí ustedes tienen una imagen que resume esos 19 momentos que compartimos juntos en esta serie de doble vía. Y estamos siendo perfeccionados. Tengo la certeza que con estas 19 predicaciones de estos temas, y aprovecho para agradecer a los hermanos que me acompañaron predicando estos 19 principios, mandatos del Señor, porque sin duda alguna estos principios, estos mandatos están obrando la voluntad del Señor en nuestras vidas para perfeccionarnos y hacernos más a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Quizás usted debe pensar por un momento: ¿cuál de estos 19 mandatos ha recobrado para usted mayor relevancia? Es decir, ¿cuál de estos 19 mandatos que el Señor ha dado usted ha podido atesorar en su corazón y hoy quizás disfruta ya de un fruto de estos 19 mandatos o principios de los unos a los otros? Hoy veremos el último de esos mandatos. Y ese mandato está explícitamente puesto allí en el versículo 26. Y quiero que me acompañe al versículo 26 para que usted y yo lo leamos e identifiquemos el mandato allí. Entonces yo le voy a dar 30 segundos para que usted pueda ver su versión de la Biblia, que espero sea la Nueva Biblia de las Américas, pero que si no, usted pueda leer allí y pueda encontrar allí el mandato del Señor para usted hoy. ¿Cuál es en el versículo 26 el mandato del Señor para nosotros? No nos hagamos vanagloriosos. No nos hagamos, y esto no tiene un tinte de si te parece bien, si lo consideras o si llegas a necesitarlo. Posiblemente aquí en el encuentro no muchos necesiten ese mandato, posiblemente. Pero en ese mandato para la iglesia de Galacia era una realidad. El mandato de no hacerse vanaglorioso era algo importante en medio de la iglesia en Galacia. Y creo que la palabra del Señor hoy es relevante también para nosotros. Y ese mandato nos debe llevar a explorar un poco cómo es que Pablo está hablando de esto. Y no es la primera vez que Pablo habla de la vanagloria. Y mucho menos diciéndoselo a la iglesia. Acerca de la vanagloria, si recordamos, le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1 de Efesios, versículo 13. Y si usted le pasa 2 paginitas, ya está en Efesios. Capítulo 1, versículo 13 dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad,
el evangelio de su salvación y habiendo creído fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Pero es allí donde está hablando a los efesios de esa importancia y esa relevancia en la que ellos necesitaban también un aire de librarse de vanagloria. Debo también decir que los versículos 22 al 26 no están suelticos, sino que hacen parte de una sección mucho más amplia. Es decir, esta sección inicia en el versículo 16 realmente. Va del 16 hasta el 26. Esa es toda la sección, pero nosotros hoy estaremos centrándonos o concentrándonos en esa pequeña porción de los versículos 22 al 26, donde podremos conocer y entender al Señor por el contraste que se está haciendo. ¿Por qué es importante tener en mente los versículos 16 hasta el 21? Porque allí se está generando un contraste entre la carne, y no estoy hablando del cuerpo, y Pablo tampoco lo está haciendo, y el espíritu. Es decir, Pablo no está diciendo que esta carne es mala. Y recuerde que Pablo está predicando en un tiempo donde la filosofía aristotélica y platónica está al furor. Y esa filosofía está diciendo que el cuerpo es la cárcel del espíritu. Y Pablo, entendiendo por el Señor que Él mismo creó a cada uno de nosotros, no está hablando de esta carne o de este cuerpo. Él está hablando de los apetitos de la carne. Él está hablando de los deseos de la carne. Entonces, cuando veamos carne, no piense en su cuerpo, sino piense más bien en esos deseos profundos que hay allí en su interior. Y lo que está diciendo es que en nuestro interior están combatiendo dos cosas. Lo primero es esos deseos naturales de la carne. Ese combate estrecho que hay, pero también está combatiendo el Señor con su Espíritu que nos ha entregado para llevarnos a ser más como Él. Y muy posiblemente usted puede entender esto porque durante la semana estuvo luchando con pensamientos, con sentimientos, con cosas que hizo o que quiso hacer, con cosas que dijo o dejó de decir. Y ahí está una lucha constante en nuestro ser. Pero es interesante que el versículo 16 y el versículo 25 nos van a dar un marco perfecto de lo que se está hablando y de lo que quiere realmente hablar. Cuando nos han predicado acerca del versículo 22 y 23, que hice el ejercicio de que lo pudiéramos leer en voz alta todos, porque muchos de nosotros lo sabemos de memoria. El fruto del Espíritu lo conocemos de memoria, pero en muchas ocasiones se nos ha presentado esta porción del texto como una meta a la que debemos llegar. Entonces todos estamos corriendo para alcanzar el fruto del Espíritu. Tú debes ser contemplanza, tú debes ser generoso, y se empieza una carrera en cada uno de nosotros por tratar de alcanzar ese fruto. Pero vamos a aprender un poco más de cómo bíblicamente el Señor nos está presentando hoy esa porción del versículo 22 y 23 en el marco de una sección mucho más amplia. Y quisiera invitarlos entonces a que veamos que el mandato del versículo 26 está sujeto o es la consecuencia de un mandato mayor. ¿Sí me hice entender? Voy a explicarlo un poco más. El mandato que está en el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, tiene un mandato mayor sobre él. Y ese mandato mayor lo podemos encontrar en el versículo 25. Vea usted cuál es el mandato del versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, ese es el mandato. Andemos por el Espíritu.
Ahí está. Y vea que esto se repite en el versículo 16, o mejor, el versículo 25 es la repetición de lo mismo del versículo 16. El versículo 16 dice, digo pues, anden por el Espíritu. Anden en el Espíritu. Entonces, ahí está el marco sobre el cual deberíamos empezar a ver realmente este fruto del Espíritu a la luz de andar, de caminar sobre estas verdades. Pero es que no podríamos dejar de andar o de caminar sobre esta verdad del fruto del Espíritu si lo que nosotros quisiéramos es entender realmente cómo esto se da. Y es que para andar en el Espíritu es necesario que pase algo antes. Y es el verso que hemos leído en el capítulo 1, versículo 13 de Efesios. ¿Qué tuvo que haber pasado para que nosotros podamos andar en el Espíritu? Vean lo que dice. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados ¿en quién? En él, con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, es imposible andar en el Espíritu si no es una consecuencia de haber escuchado el mensaje, de haber aceptado el mensaje del evangelio y de haber abrazado la fe que es en Cristo Jesús. Porque el versículo 13 de Efesios está diciendo es que cuando tú escuchaste el mensaje, que cuando tú y yo escuchamos el evangelio y aceptamos la verdad del evangelio en nuestra vida, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y ahí cobra todo sentido. Porque entonces no será una carrera despiadada para tratar de coger los frutos que más o el fruto que más pueda, sino que será una consecuencia de haber abrazado la fe en Cristo Jesús y de entender que es por Cristo Jesús que podemos andar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, el mandato que se presenta en negativo en el versículo 26, tiene ese y lo antecede ese versículo 25 con un mandato superior: andar en el Espíritu. Es decir, cuando andamos en el Espíritu, el fruto de nuestras vidas es por consecuencia los versículos 22 y 23. Léalo conmigo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque contra tales cosas no hay ley. No hay ley. La expectativa que se pone sobre nosotros como creyentes es la siguiente. Escuche bien. La expectativa que se pone sobre nosotros como creyentes es la siguiente: vivamos y andemos por el Espíritu, dando fruto en nuestro peregrinar en la tierra. Vivamos y andemos por el Espíritu. Vivir y andar por el Espíritu es lo que nos hace caminar en rectitud y viviendo, cultivando, ejercitándonos en el fruto del Espíritu. Pero ahora bien, deberíamos reflexionar en la razón por la cual el Señor le está diciendo esto a la iglesia. Porque es una carta a la iglesia. Y el gran interrogante es, pero Señor, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Pero vean bien que la Escritura se interpreta a sí misma. Es decir, no tenemos que esforzarnos imaginando qué podría haber o haciéndonos posibles situaciones en la mente, sino que la Escritura misma nos pone la base de qué es lo que está sucediendo. Versículos 13 al 15. Véalo conmigo, del mismo Gálatas 5.
Porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados, ¿verdad? Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. El contexto de la situación es totalmente expuesta en estos versos. Y claro está, si nosotros leemos más Gálatas, vamos a encontrar todas las cosas que se estaban viviendo al interior de la iglesia. Pero tan solo con estos versos ya nos queda el sabor y la sensación de lo que estaba sucediendo. A la libertad fueron llamados, pero la libertad no es una excusa o pretexto para la carne. Y ahí ya deja como, uy, quién sabe qué estarían haciendo estos Gálatas. Posiblemente ya estaban afianzados en que eran salvos por el Señor, entonces démonos rueda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros apetitos. Pero ¿por qué no? Y Pablo está diciendo, porque la libertad no es un pretexto para vivir en la carne y para hacer lo que bien te complace. Pero además de eso, dice, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Por qué nos servimos? Por amor. El amor que hay cuando usted ya se va a acostar y su esposa le dice, a ti te toca apagar la luz. Uy, se levanta usted en un solo brinco con el amor más grande a ir a apagar la luz, ¿cierto? Amorcito, te toca la cocina la próxima semana. Uy, ahí se llenó de amor. Eso es, mejor dicho, un solo terroncito de amor. Amorcito, tú arreglas los niños para llevarlos y te vas en Transmi, yo me llevo el carro. ¡Ay, eso! ¡Qué sensación de amor tan profunda! Profunda. Posiblemente no era el amor lo que motivaba el servicio en la iglesia de Galacia. No era el amor lo que estaba impulsando a servir en la iglesia de Galacia. Hijos, no era el amor lo que impulsaba a organizar el cuarto. Uy, es que con ese amor tan grande se tiende la cama, se organizan las cosas. No era posiblemente el amor lo que motivaba a lavar la loza cuando no le tocaba, o a sacar la basura, o a ser responsable de sus quehaceres. Ahora bien, si reflexionamos en esto que está sucediendo en la iglesia, posiblemente usted diga, no, pero yo aquí a ninguno le he hecho nada malo. Yo a todos los saludo bien. Pero ¿de verdad te impulsa el amor? ¿De verdad te impulsa el amor? Ese contexto que nos ofrece de manera cercana el texto bíblico nos deja ver que estos versos que ahora estamos estudiando, versículos 22 al 26, cobran mucho más sentido en medio de la iglesia y de la vida del creyente. La vida en la iglesia de Galacia no estaba siendo sencilla. No había quizás mucho amor entre los hermanos. Y eso probablemente no estaba mostrando un fruto de arrepentimiento y de convicción sincera en el Señor Jesucristo. Más que las conductas, más que la forma en cómo me habló o lo que dijo, la expresión que utilizó,
Lo que está mostrando la porción de la Escritura es que el fruto de que está surgiendo del corazón no necesariamente es el fruto de haber abrazado la fe en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no se aferró a eso para venir a servirnos. Ahí está el meollo del asunto. Ahí está el problema para nosotros. Que en muchas ocasiones el fruto que se está revelando en nuestras vidas es quizás más un fruto de la carne. Y de ese es fácil verlo, el fruto de la carne. Porque usted va desde el versículo 16 y hasta el versículo 21, va a encontrar la abundancia. Y eso no es una lista exhaustiva. No con esa lista Pablo terminó de decir los frutos de la carne. Pero usted quizás va a encontrar ahí el fruto que no le motiva a apagar la luz cuando se va a acostar. O el fruto de ver a otro en otras circunstancias y situaciones. Hermanos queridos, este gran contraste entre los frutos o el fruto de la carne y el fruto del Espíritu deberían a nosotros mostrarnos un espejo de lo que somos. Es estar hoy delante del espejo de la palabra del Señor, con la que el Señor está escudriñando nuestra mente y está explorando en ese mundo profundo del corazón. Porque Pablo escoge muy bien sus palabras. Es un hombre que por la gracia del Señor le permitió escribir mucho más del 90% del Nuevo Testamento, pero es un hombre que ha escogido muy bien sus palabras, pero no solo sus palabras, sino también sus ilustraciones. Y es aquí cuando podemos empezar a entender y a explorar un poco acerca de esa ilustración que Pablo ha tomado acerca del fruto del Espíritu. Y el Espíritu es algo que todos nosotros sabemos que el Señor nos ha dado, como lo leímos en Efesios capítulo 1, versículo 13. Pero también, si usted recuerda, cuando el Señor formó en Génesis 2, versículo 7 al hombre, y después de formarlo sopló en él aliento de vida. Y en el texto bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es el mismo término, Rúa y Pneuma, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién ha colocado el Espíritu en nosotros? El Señor. El Señor ha puesto el Espíritu en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo o el Espíritu del Señor el que en esa segunda ocasión que refleja Efesios capítulo 1 versículo 13 está mostrando y está concediéndose por segunda vez por el arrepentimiento de nuestros pecados, por la certeza, es decir, por el haber creído, pero también lo hemos recibido porque el Señor Jesucristo lo prometió. Él fue el que lo concedió. Ahora bien, entendiendo que el Señor fue el que dio el Espíritu, exploremos un poco más el término fruto. Porque para todos nosotros quizás fruto del Espíritu ha sido un solo concepto. Pero en la ilustración que está tratando de traer Pablo para explicarnos a todos nosotros y para explicar a su primera audiencia, está dando el fruto como una consecuencia de algo que ya sucedió. Es decir, el fruto nosotros debemos entenderlo. Y si bien lo entendemos bien cuando vemos lo descrito en el versículo 22 y 23, también debemos entender el fruto como algo que se da de manera
paulatina, un proceso interno pausado que requiere ciertos cuidados y exigencias para que se dé. Es decir, el fruto no es algo que surge al tronar los dedos o al orar usted al Señor: Señor, cambia a mi esposo. Señor, ese es calzurriado. No, Señor. O cuando usted ora por su esposa: Señor, esa mechuda me hace sufrir. No es de esa manera que el Señor hace las cosas. Para nosotros hablar del fruto es algo totalmente y normalmente entendible. ¿Sabe por qué? Porque usted va al supermercado y encuentra el fruto que quiera. Pero quizás nuestro concepto de inmediatez está alimentado por eso mismo. Porque usted abre la nevera del supermercado y consigue arándanos, uvas, papaya, fresa, todo lo que quiera. Todo lo que quiera en el fruto. Pero eso es porque hemos estado aislados. Eso es porque hemos estado lejos del esfuerzo, del tiempo y de todo lo que requirió para que ese fruto llegara a estar en la nevera disponible. Cuando nosotros hemos disfrutado del fruto, nos hemos deleitado del fruto, nos hemos visto es a la luz del fruto, es porque nosotros podemos cogerlo y ¡ah, qué rico! Y a veces en nuestra oración queremos que sea así con las demás personas. Señor, yo quiero ver fruto de arrepentimiento en mi esposo, en mis hijos. Quiero que mi hijo se arrepienta ya. Y quiero beber de ese fruto. Deleitarme en ese fruto. Pero el Señor, a través de su Espíritu, está haciendo que ese fruto se forme en tu interior y en mi interior. Por eso, hermanos queridos, en medio de nuestras familias, en medio de la comunidad de fe, en medio de nuestro grupo de amigos, no podemos exigir la perfección. No estamos llamados a exigirle a nadie ser perfecto. Estamos llamados a aspirar a la perfección. Y esto lo dijimos en nuestra reunión de parejas. No estamos llamados a exigir la perfección, sino a ser aspirantes a la perfección. ¿Y sabe por qué somos aspirantes a la perfección? Porque el Señor ha obrado en nosotros y Él es el que está formando perfección en nuestras vidas para que seamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso somos aspirantes a ser perfectos y no perfectos ya. Pero ¿sabe algo que nosotros tenemos como una gran problemática? A nosotros nos gusta lo visible, nos cautiva, nos encanta aquello que podemos ver. Y cuando vemos frutos o el fruto del Espíritu en alguien, empezamos a admirarle, a reconocerle. Empezamos a decir: ay, que sea como Él. Vea, porque Él sí puede. Empezamos a mirar el fruto con un deseo tan profundo que a veces queremos es el fruto. A veces nuestra mirada está puesta más en el fruto que en el proceso que llevó para que el fruto se diera. Y hermanos queridos, ningún fruto se da por magia o de un día para otro. Todos los frutos requieren un proceso. Y además de eso, vea cómo lo dice el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos
Y aquí hay algo supremamente interesante para nosotros. Porque en esa atracción que tenemos hacia el fruto y en ese deseo de perseguir los frutos y de que el fruto del Espíritu esté en el otro o en mí, en muchas ocasiones perseguir esos frutos nos hace olvidar que realmente el fruto no da vida. Coja los frutos que quiera y pégueselos al árbol. Si quiere, coja un mango, un lindo mango, y pégueselo al chamizo del mango que existió hace algún tiempo. Pégueselo a ver cuánta vida puede tener. Pero nosotros queremos vivir por los frutos. Nosotros deseamos vivir por los frutos. Cuando el Señor está diciendo realmente tenemos que vivir en el Espíritu para que hayan frutos en nuestra vida. Es decir, vivir en la convicción de quién es Cristo Jesús, vivir en la convicción de que Cristo Jesús nos redimió, nos salvó, nos santificó, nos transformó para hacernos a la gran estatura del varón perfecto que es Él. Alimentémonos de todos los frutos que queramos, hermanos queridos. Pero si no nos pegamos a la fuente de vida, que es el Señor mismo, el fruto estaremos persiguiendo algo que es vanagloria. Los frutos que perseguimos tan solo son vanagloria. Y la vanagloria también tiene fruto. Véalo en el versículo 26. ¿Cuál es el fruto de la vanagloria? Mire, hay dos frutos que produce la vanagloria. ¿Cuáles son? Ahí está, provocarnos los unos a los otros o envidiarnos los unos a los otros. Es decir, o podemos estar plantados en el Señor, viviendo en el Espíritu y caminando nuestro peregrinar de fe en el Espíritu para dar frutos del Espíritu, o podemos estar pegados a la carne, disfrutando de los placeres de la carne y aún reflejando los frutos de la carne. ¿En dónde estás? ¿En dónde estamos hoy? Porque realmente aquel que ha decidido creer en el Señor Jesucristo, es un hombre o una mujer que ha decidido desgastar su vida, que ha decidido estar enfrente de lo que realmente el Señor está pidiendo. Vivir el fruto del Espíritu es saber que el Señor, a través de las circunstancias que vivimos, echa mano para formar el fruto del Espíritu en tu vida y en mi vida. Muy seguramente hoy no eres el hombre o la mujer de hace un año atrás. Y eso es porque las circunstancias que el Señor te ha permitido vivir han sido tomadas en las manos del gran alfarero para que tú hoy seas o tengas mayor paz, tengas benignidad, seas bondadoso, tengas templanza, fe, mansedumbre. Hermanos queridos, todo lo que vivimos del fruto del Espíritu, eso que se hace visible, tuvo un momento de ser gestado, un momento de empezar a crecer y brotar en nuestra vida para después poder saborearlo y disfrutarlo. ¿Qué es lo que el Señor hoy está trabajando del fruto del Espíritu en tu vida? Mira las circunstancias que vives. ¿Será fe? ¿Será amor? ¿Será benignidad? ¿Bondad? ¿Mansedumbre? Uy, pero es que me tratan muy mal. ¿Será mansedumbre? ¿Será templanza? El que no te pongas a pelear por todo porque te saca el mal genio que te diga
eso. Es que si no me dice eso, yo no digo nada. Pero sabe que comprender el fruto del Espíritu nos lleva a entender una verdad más sublime y más honrosa. Y esta porción de la Escritura parece un emparedado, parece una hamburguesa, para que me entienda. ¿Sabe por qué? Porque los versículos 22 y 23 habla del fruto del Espíritu. Versículos 25 y 26 es la otra tapa, el otro pan, que también habla del fruto y nos muestra un fruto de la carne, pero nos está llamando el Señor en mandamiento a vivir también por el Espíritu. Y en el centro está esa carne jugosa que todos disfrutamos. Vea el versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Oh, y ahí sí sentimos como, uy, Señor, nos dio en el hígado. Me dio duro, porque yo pensé que podía tener el fruto del Espíritu sin mayor esfuerzo. Pensé que podía disfrutar del fruto de otros sin que tuviera tanta exigencia. Pero el valor o el precio para el fruto del Espíritu está en el versículo 24 y tú y yo estamos comisionados a vivir el versículo 24 en Cristo Jesús. Y puede decir amén, porque es palabra del Señor. El Señor te llama, el Señor nos llama. Que los que son de Cristo Jesús, ¿cuántos aquí somos de Cristo Jesús? Levante su mano. Gloria a Dios, porque el Señor ha extendido su gracia, su misericordia y su verdad ha llegado a nosotros. Él nos encontró en lo que estábamos viviendo y ahora somos de Cristo Jesús. Tú y yo somos de Cristo Jesús. Y como somos de Cristo Jesús, entonces la carne debe ser crucificada. Este versículo 24 es la base para poder vivir y andar en el Espíritu dando fruto en doble vía. Si tú vives, si vivimos de manera continua, si nos ejercitamos en este versículo 24, cuando nos dice los que somos de el Señor Jesús, de Cristo Jesús, crucificamos nuestra carne, entonces beberemos del fruto del Espíritu todas las veces que quieras. Porque cuando te llame a discutir tu esposo o tu esposa, recordarás que estás llamado a crucificar tu carne. Es decir, a morir a ti mismo, a morir a tus expectativas, a morir a tus deseos, a morir a lo que tú crees que se debe hacer, cuando se debe hacer y cómo se debe hacer. Y vas a ver el rostro de tu esposo o tu esposa disfrutando del fruto de esa templanza. Posiblemente no sea lo más gratificante para ti, pero será la certeza de entenderte que estás caminando, viviendo el ser crucificados juntamente con Cristo. Hermanos, estar crucificados juntamente con Cristo o crucificar nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos, no es posible si no tenemos una vida espiritual, si no hemos sido realmente crucificados con Cristo Jesús, si no nos hemos identificado y abrazado íntima y estrechamente la fe que es en Cristo Jesús. Pero cuando lo hemos hecho, entonces es el llamado a morir a las expectativas, a la exigencia, al ideal. Porque lo ideal sería que tú hicieras o que nosotros estuviéramos. Es el llamado a crucificar todos esos deseos y todas esas cosas que deberíamos hacer o cómo deberíamos hacerlas.
El llamado del versículo 24, amados hermanos, es a crucificar nuestra carne, es a renunciar, escuche bien, a renunciar a nuestros derechos. Es que yo tengo derecho de, y el Señor te está diciendo, crucifica ese derecho. ¿Cómo se vería tu derecho en la cruz? Porque, hermanos queridos, por derecho propio el Señor no tendría que haber ido a la cruz. Pero aún así fue, se negó a sus derechos. Es crucificarnos en la carne, es negarse a exigir o a nosotros mismos o a otros una perfección que solo se encuentra en una aspiración de ser cada día más como Cristo. Es negarse a sí mismo. Es no continuar diciendo es que yo me merezco. Es que yo me merecería esto de esta manera, este hombre de esta forma. Yo soy merecedor de una mujer con tales características, con una familia que tenga estos atributos, con unos hijos que se comportaran de cierta forma. Es negarse aún a exigir lo que creemos que podemos exigir. Y por último, crucificar la carne con Cristo Jesús es resistir a hacer lo que a mí me parece, lo que alimenta mi paz, lo que alimenta mi beneficio. Es negarse, o mejor, resistir a hacer lo que alimenta mi expectativa. Crucificar la carne es identificarnos estrecha e íntimamente con Cristo Jesús. Es vivir martirizando nuestros pecados, martirizando nuestras vidas por morir a nuestros pecados. Es levantar la mano, pero para orar. Es levantar la mano para extender gracia. Es alzar la voz para bendecir a los que nos maldicen. Morir en la carne es levantar los ojos al cielo al tener claro que la lucha no es contra esa pequeña o ese pequeño que está en tu casa, sino que es contra principados, potestades. Estar crucificado con Cristo es negarse a vivir la vida loca, para que Cristo viva en nosotros y que lo que vivimos hoy en la carne, las decepciones, las frustraciones, lo que vives hoy en la carne, las amenazas, los conflictos, los disgustos, los desacuerdos, la envidia, la falta de sujeción, el irrespeto, la falta de amor, la deshonra, la crisis de crianza, sabiendo que todos estamos, hombres y mujeres, aspirando a ser perfeccionados por el Señor a través de la obra en Cristo Jesús y guiados por el Espíritu Santo. Esto no es una idea que Pablo está manifestando por primera vez a los Gálatas, sino que en el capítulo 2, versículo 20, lo dijo de esta manera. Y que así tú y yo podamos decirlo también. Con Cristo he sido crucificado. Y allí aparece en sus pantallas el versículo 20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, o la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos queridos, el llamado del Señor hoy para nosotros es que el fruto del Espíritu, el fruto de todas estas 19 mandamientos que el Señor nos ha dado en doble vía,
es que podamos realmente negarnos a nosotros mismos para ver cómo el Señor vive aún en la lucha que llevamos diaria. El llamado está ya no vivir nosotros, sino que viva Cristo en mí. Porque lo que ahora vivo, lo que hoy tú vives en la carne, lo que hoy tú vives en tu matrimonio, lo que hoy tú vives en tu trabajo, lo que hoy vives allí a la luz de la universidad, del colegio, entonces el Señor te está llamando a vivirlo en Cristo Jesús, en la fe en el Hijo de Dios, para que eso sea una herramienta del Señor para formar en ti y en mí al varón perfecto que es Cristo Jesús, y vivamos disfrutando del fruto del Espíritu. Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento. Cierra tus ojos, porque hoy el llamado no es a correr desesperadamente detrás de algo que se puede ver, sino a estar en la intimidad con el Señor, en lo que Él está formando en tu vida, en lo que Él está haciendo en ti. Señor, no más yo, no más de mí en mi casa, no más de mis expectativas en mi trabajo, no más de lo que yo soy en esta relación de amistad, sino que sea Cristo Jesús, que seas tú, Señor, no yo, no yo, sino Cristo, no más nosotros, sino Cristo en nosotros. Y si usted, mientras está orando, considera bien levantar este cántico como una súplica, como una oración delante del Señor, hágalo. Hágalo en el entendimiento pleno que el Señor está obrando, aunque aún no lo veas. El Señor está haciendo algo para que tú y yo podamos disfrutar de una eternidad que le glorifica, que le exalta.